Hola queridos amigos, queridos hermanos y todos aquellos que nos están siguiendo. Vamos a seguir compartiendo la carta de Primera Juan. La estamos recorriendo lentamente, pero meditando en ella para sacar de ella enseñanzas y que nos hablen al corazón y que podamos meditar en ella, reflexionar y confesar delante del Señor y poder aplicar aquellas cosas para que a Dios le agrada, para que se manifieste en nuestra vida. Seguimos en capítulo 2, en el versículo 4, dice así la palabra de Dios: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La versión nueva o la nueva versión internacional, la NBI como se la conoce, dice así: el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. El apóstol Juan viene hablando en su palabra, nos viene hablando de lo que los apóstoles vivieron con el Señor, lo que los apóstoles testificaron de cuando experimentaron ver al Señor, pero también nos habla de la obra y del poder de la sangre de Cristo para santificar, para purificar, para vivir una vida de una santidad progresiva. Y la realidad que tiene que haber en cada uno de nosotros para andar en luz, como Él está en luz. Nos está hablando de tener comunión, de tener una relación íntima con el Señor. Y luego en el capítulo 2 nos habla de aquellas cosas que el Señor a través del apóstol nos escribe y dice: yo les digo esto y les enseño esto para que no pequen, pero si pecamos abogado tenemos. Y que Él es la propiciación, Él es el que soportó, amortiguó, calmó, soportó la ira de Dios, porque el juicio de Dios fue sobre Él cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios ahí en el versículo 4 nos dice: el que dice yo le conozco, esta palabra conocer o yo le conozco nos habla de un conocimiento. Esta palabra es ginosco, que tiene que ver con un conocimiento que es mutuo, un conocimiento de ambas partes, un conocimiento que va creciendo, que se va manifestando a través de la experiencia mutua de ambas partes. Ahora, cuando pensamos en esta palabra, también tenemos que pensar lo que el apóstol está diciendo: yo le conozco. Ahora, en primer lugar, yo le conozco. ¿Usted le conoce? ¿Le conoce completamente? ¿Le conoce paso a paso de su vida? ¿Le conoce en todas sus virtudes, en toda su manera de ser? ¿Lo conoce a tal punto de poder saber lo que piensa, lo que siente? Él le conoce a usted, es decir, Él tiene una intimidad con usted. Dios tiene, el Señor tiene, por medio de su Espíritu, tiene un conocimiento personal de mí, de ti,
de usted? Usted puede decir, yo le conozco, al punto de conocerle lo que siente su corazón. Juan, este mismo Juan que escribe esta carta, era el que se recostaba en el pecho del Señor. Él tenía un cariño, un amor especial por el Señor y llegó a sentir en su cuerpo humano que el Señor tuvo cuando se manifestó la luz del mundo que vino y se manifestó entre los hombres. El don de Dios, la gracia de Dios que se manifestó encarnándose, tomando forma humana, dice que él sentía los latidos de su corazón. Siempre quería estar cerca de él. Él lo llegó a conocer de tal manera, Juan, que cambió su carácter, su personalidad, se identificó tanto con él. Este mismo Juan que se lo llamaba hijo del trueno, por su temperamento, por su carácter, junto con su hermano. Querían juzgar que un rayo lo fulmine, aquellos que utilizaban el nombre de Dios y predicaban o anunciaban la salvación o la sanidad, aparte de lo que el Señor y sus discípulos estaban haciendo. Él deseaba que un rayo lo fulmine. Este Juan es el que cambió su forma de ser, pero porque llegó a conocerle de tal manera que se identificó con él, y el Señor se identifica con Juan y lo transforma a imagen y semejanza de él. Por eso él escribe estas cartas, y una de las cosas que recalca, además de esta enseñanza, nos recalca el amor al prójimo, el amor al Señor, la comunión íntima, el andar en la luz, en la vida de comunión, en la vida de santidad. Y dice, yo le conozco, este conocimiento que viene a través de la experiencia de cada día. ¿Le estamos conociendo? En este tiempo que estamos viviendo, tenemos que darnos cuenta qué importante que es tener comunión con Dios, y de tal manera que Él sea nuestro auxilio, nuestro consuelo, Él sea nuestra paz que se manifieste con todas las cosas que están pasando. Mucho me temo que las personas buscan en otras cosas tratar de encontrar la paz, y nunca van a hallar la paz que solo el Señor puede dar. Por eso, si dices que le conoces, debe manifestarse lo que también la palabra de Dios nos enseña en cuanto al conocimiento. Y siempre este conocimiento va seguido de la experiencia en la vida de santidad. Miren, la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que el Señor Jesús murió por todos, por toda la humanidad, por todos los pecadores. Y una cosa que tenemos que darnos cuenta, y que Juan lo recalca, dice que todos los hombres de la raza humana, salvo uno, el Señor Jesús, han sido, son y serán pecadores por naturaleza y por práctica. Por eso otro de los temas que habla es la práctica del pecado. El que practica el pecado como algo natural no es de Dios, no tiene a Dios, no ha conocido a Dios. Y si hay algo que el hombre no puede hacer, es no pecar. La Biblia nos enseña y que es claro que el hombre no se transforma en pecador porque peca, sino que peca
porque es pecador. Y esto lo resume Romanos capítulo 3, verso 9, además de lo que nos dice 1 Juan. Pero miren lo que dice. Dice, el que dice, yo le conozco, o afirma, o expresa, lo dice de su boca, yo le conozco. Yo tengo un conocimiento de Él pleno y Él de mí también. Y dice, y no guarda o no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Después hablaremos de esta palabra tan dura que habla Juan, mentiroso. Pero, ¿cómo podemos afirmar, creyentes o personas que manifiestan o afirman yo le conozco, ¿no será que tiene un conocimiento intelectual? ¿No será que usted tiene una información de lo que es el Señor, de lo que Él hizo, de lo que Él quiere, pero no hay un conocimiento, una experiencia personal íntima con el Señor en cada paso, en cada vida, en cada situación de nuestra vida, aún en este tiempo de prueba, estar aferrados al Señor, porque le conocemos y porque le conocemos confiamos que Él está con nosotros y nunca nos dejará solos. Y cuando empieza la desesperación, como le conocemos, ¿usted puede afirmar que le conoce o solamente es un conocimiento intelectual, informativo, pero no de alma y de corazón y de consagración? Dice, si digo o afirmamos que yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos. Y acá quiero hablarles a todos. En primer lugar le quiero hablar para mí, pero también a mis hermanos. ¿Podemos decir yo le conozco y no guardar sus mandamientos? ¿Podemos no manifestar el fruto de conocerle, de tener una intimidad con Él y no obedecerle? Y uno puede decir, ¿y cuáles son los mandamientos? Ya lo dijimos anteriormente. No solamente está hablando de los 10 mandamientos, sino también de los nuevos mandamientos o de la aplicación de todos los mandamientos. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos. Dice, 6 días trabajarás y al 7º descansarás. No dejarás de congregarte. No codiciarás. No tendrás dioses ajenos. No te inclinarás a ellos. La pregunta es, si resumimos todos los mandamientos, ya sea del Antiguo Testamento con lo que son dados para la iglesia, hermanos queridos, en este tiempo se está manifestando cuánta prioridad le damos al amor hacia los hermanos. Cuánta oportunidad y cuánta dedicación le damos a muchísimas cosas, pero nos olvidamos de la comunión de su palabra, del conocimiento de su persona y de la congregación y de todos los hermanos. ¿Cuánto nos cuesta llamar por teléfono? ¿Cuánto nos cuesta interiorizarnos cómo va la marcha de la obra? Hasta que alguna prueba nos pasa cerca a nuestros seres queridos y ahí suplicamos, ahí
pedimos y ahí necesitamos que todo el pueblo de Dios esté orando. Y qué bien que hacemos. Pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Los hermanos, la familia, los vecinos, los amigos, los hermanos de la congregación. ¿Nos estamos dando cuenta que no estamos obedeciendo? Que no estamos obedeciendo en tener conocimiento de la palabra y del Señor mismo. No nos damos cuenta que no estamos obedeciendo a amar, a ser humildes. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos está dando una enseñanza, la enseñanza que dio en el Sermón del Monte, pero la enseñanza que le da a la iglesia a tener ese carácter, esa personalidad. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Cuántas personas, cuántos que dicen conocer al Señor y no tenemos ni siquiera comunión, ni siquiera comunicación? Y siempre hay prioridades que las hay en todos los hogares, la casa, los hijos, muchos que pueden seguir trabajando, otros que tienen distintas tareas y funciones desde el hogar, desde la casa, desde la cuarentena. ¿Y qué dice el Señor como mandamiento? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino? ¿Qué es buscar el reino? ¿Quiénes somos parte del reino? Son todos los que somos parte de aquellos que Cristo redimió por su sangre, y Él es nuestro Señor y nuestro Rey, y todos nosotros somos parte del reino. El Evangelio es el reino que a todo aquel que cree puede ser salvo. ¿Te preocupas cómo está el reino? ¿Cómo marcha el reino? ¿El pueblo? ¿Los hermanos del reino? Que predicamos este mensaje del Evangelio, ¿qué comunión tenemos? ¿Es verdad o no que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Lo buscamos? Entonces decimos, yo le conozco, pero el que no obedece a sus mandamientos, el tal que es mentiroso. Y de esta palabra mentiroso en la próxima lección vamos a hablar, vamos a conversar, porque el tiempo se nos va. Y a través de este medio después cuesta mucho para poder que pueda llegar por YouTube o por Facebook o por WhatsApp, para que todos puedan escuchar. Lo que tenemos que reflexionar es el conocimiento de Dios. ¿Es un conocimiento pleno? ¿Es un conocimiento paulatino, progresivo, que se manifiesta a través de la experiencia? ¿Y qué experiencia? De obedecer. ¿Cuántas cosas no obedecemos? Si el Señor nos manda a amarnos, si el Señor nos manda a manifestar el amor, ¿por qué no hay más comunión, más contacto? ¿Por qué siempre la prioridad es mi trabajo, mi vida, mi casa, mi familia, mi dinero, mi coche, mis necesidades? Mi. Cuando el Señor nos dice que haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir tuvo? Que Él se despojó a sí mismo y pensó en el otro antes que en sí mismo. Qué diferente sería esta experiencia, que podamos conocer a Cristo en toda su magnitud y que todo nuestro ser, todo nuestro carácter, como el carácter de Juan, fue transformado, cambiado,
para que Juan, llamado el Hijo del Trueno, escriba estas cartas del amor y del conocimiento de Dios y de andar en luz y de disfrutar la gracia y la paz que el Señor da. ¿Cómo se manifiesta que lo conocemos? Cuando guardamos sus mandamientos, y no para guardarlo y esconderlo. Guardarlo es darle el valor que corresponde, que no le estamos dando y que tenemos muchas excusas para no manifestar el amor a los que lo necesitan, a los que sufren, a los hermanos, a la congregación, para ponernos al servicio de estar orando, de estar llamando, de estar ocupándonos, de tener comunión, de participar de todas las actividades. Y estoy hablando de no romper la cuarentena, al contrario, pero desde la cuarentena, tomarnos el trabajo de priorizar el reino de Dios, que en Derqui es la iglesia de Cristo, en Derqui, a lo cual nosotros tenemos que darle la prioridad que corresponde. Es el reino de Dios y su justicia lo que tiene prioridad. Y después todas las demás cosas. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta la enseñanza del Señor Jesús mismo a los suyos cuando les dijo: el que no deja o aborrece, no porque lo desprecie, sino porque lo pone en un segundo plano. El que no aborrece o no deja en segundo plano padre, madre, hermanos, familia, señora, esposa, hijo, y no pone en primer lugar al Señor, no es digno de mí. No es digno de mí porque no me está obedeciendo. Dice que me conoce, pero si me conociera de verdad, esto se manifestaría. Y no notaríamos esa ausencia de los hermanos, esa ausencia de mucha gente que dice que le conoce y que ahora en tiempos de necesidad y en tiempos de angustia deberían buscar a Dios y darse cuenta cuánto tiempo perdieron sin darle el primer lugar al Señor. Miren, y con esto quiero ir terminando porque lo vamos a ampliar en la próxima reunión de enseñanza para todos los que siguen. Miren, uno de los mandamientos del cual yo he hablado con varios hermanos y con varias personas. En la antigüedad, el día sábado era el día del Señor. Era el día de reposo, el día que no se podía hacer nada porque había que dedicarlo al Señor. En el Nuevo Testamento, la iglesia, la vida cristiana, lo cambia, lo transforma al primer día de la semana, al día domingo. ¿Por qué? Porque el día domingo fue el día que el Señor, después de haber muerto, resucitó con poder y gloria. Entonces, el día del Señor es el día de resurrección, el día de victoria, es el día para dedicarlo a Dios. ¿Lo cumplimos? ¿Lo guardamos? ¿O estamos esclavos del sistema y no confiamos que Dios, si le pedimos a Dios que cambie nuestra vida, que nos abra puerta de otro trabajo para dedicarle al Señor, a la familia, al reino, a la iglesia, a los hermanos, poder dedicarle en primer lugar lo que es del Señor? ¿O no confiamos en el Señor? ¿O no le conocemos? Vamos a seguir ampliando este tema. Pero yo también ahora, para terminar, les quiero decir a los que me escuchan y que no han conocido al Señor, no han tenido la experiencia de tener un conocimiento pleno del Señor y que Él los conozca. Dice, aquel que cree en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y le reconoce y le recibe como su Salvador,
el Señor le reconoce de tal manera que no solo perdona sus pecados, le quita todos sus pecados con la sangre que Él derramó en la cruz, sino que lo reconoce y le da la autoridad de ser un hijo adoptivo, un hijo como adopción, como hijo de Dios. Nos recibe, nos da la autoridad, nos da la potestad de ser llamados que hijos de Dios y ser parte de su familia y de ser parte de la gloria celestial que el Señor fue a preparar en los cielos. Pero para eso hay que conocerle en intimidad, conocerle que Él nos amó y Él murió en la cruz del Calvario, porque Él cargó todos nuestros pecados y los llevó en la cruz, para que el pecador por naturaleza sea transformado a imagen y semejanza, y semejanza como la del Señor, y aún toda su personalidad y su carácter sea cambiado, moldeado por el poder de su Espíritu, por su palabra y por la presencia que el Espíritu hace en la vida de aquel que le recibe para siempre en su ser interior. Es aquel que le conoce. ¿Usted le conoce? Si no le conoce así, de todo corazón, hoy dígale: Señor, te recibo como mi Salvador. Miro a la cruz y veo y conozco a aquel que me amó primero, siendo yo un pecador. Creo en ti, Señor. Te recibo como mi Salvador. Te pido perdón. Entra en mi vida, transfórmala, para que el conocimiento que vaya a tener día a día se manifieste en cada paso de mi vida, siendo obediente, siguiéndote de todo corazón, porque tu presencia está conmigo, tu presencia estará contigo. Que Dios bendiga su palabra, que bendiga a los hermanos de la congregación en Derqui y a todos los que me escuchan, y cualquiera que tenga alguna duda, llámenos, contáctenos, mándenos un mensaje, estaremos para responderle con la ayuda de Dios y de su palabra. Dios les bendiga.